Muy buenas tardes, estimados amigos. Nos encontramos en Contrapunto Liberal, programa del Instituto Ecuatoriano de Economía Política, y estamos haciendo un análisis de lo que fue el debate presidencial, de esas propuestas o de esas interacciones que se dieron durante ese domingo en el que muchos ecuatorianos estuvimos presenciando lo que en realidad no es un debate propiamente dicho, sino unas intervenciones bajo un esquema que se le ocurre al CNE, que no me convence mucho honestamente, pero bueno, en todo caso, algo se filtra de las intenciones o de la presentación en general que cada uno de los candidatos tuvo. Como ustedes saben, el Instituto Ecuatoriano de Economía Política es un centro de estudios dedicado al análisis y difusión de las ideas liberales clásicas: Estado de Derecho, división de poderes, imperio de la ley, propiedad privada, mercados libres, apertura, todo aquello que da lugar a una sociedad próspera. El día de hoy, pues, para hablar en su segmento, hablemos de lo importante, y en esta ocasión el futuro del Ecuador no es algo menor. Nos encontramos con un asociado al Instituto Ecuatoriano de Economía Política, un asociado académico, Carlos Barrio Nuevo. Él es abogado, con quien conversaremos sobre estos temas. Pero antes de darte paso, Carlitos, muy buenas tardes, Natalie. Qué gusto, José. Muy buenas tardes para ti y para todos nuestros amigos que están siguiendo en este momento Contrapunto Liberal. Ok, Carlitos, cuéntenos. ¿Qué pasó? ¿Cómo lo vio? ¿Le pareció interesante? ¿Estaba aburrido? ¿Se quedó dormido? ¿Tenía canguil frente al televisor? ¿Qué había detrás de su experiencia personal esa noche? Hola a todos. Bueno, he visto ya dos debates, ¿no? Los presidenciales y los de asambleístas. La verdad es que un poquito más alto de la voz, por favor, Carlos. Sí. Ok, no he visto mucho debate respecto del tema laboral de manera explícita. Es decir, todos van a aumentar el empleo, todos. Hasta dicen cifras de cuánto se va a aumentar el empleo, pero no dicen cómo lo van a hacer. Sin embargo, he rescatado de 3 candidatos a la presidencia que sí han dicho algo respecto al empleo y qué cosas van a hacer respecto del ámbito laboral. Por ejemplo, Henry Cucalón dice que quiere retomar el tema de las horas, del contrato por horas. Jorge Escala dice que va a aumentar el salario básico a $570. Recordemos que actualmente está en 470. Y como si fuera poco, tenemos a Henry Kronfle, que lo escuché también el fin de semana en una entrevista, indicando que no, que él va a subir incluso a $600 el salario básico unificado. Qué generosos estos personajes. No, sí, pues con el bolsillo ajeno todo el mundo es solidario. Claro, ¿no? Pero de una vez, pues 2.000, pues ya solucionamos el problema de la gente. Claro. El problema es que una de las cosas que yo noto de los candidatos y también del ecuatoriano común es que no conoce los datos que hemos venido atravesando a lo largo de los años. Les voy a dar un ejemplo. Para el 2015 el empleo pleno, es decir, aquellos empleos que ganan al menos el básico y trabajan 40 horas a la semana, estaba para el 2015 en 46%. La informalidad en aquella época estaba en 40%. Bueno, y el desempleo se ha mantenido igual hasta la actualidad, más o menos entre 4 y 3%. El problema lo vemos más que nada en el empleo pleno y en la informalidad. Mientras que en el 2015 el empleo pleno era de 46%, para noviembre del 2024 el empleo pleno en Ecuador estaba en 33.7%, es decir, más de 12 puntos ha caído en más o menos unos 10 años el empleo pleno en Ecuador, y nadie se alarma por eso. ¿Qué es 12 puntos? Claro, porque la gente piensa en números, ¿no? Y además piensan que las personas son números cuando no se entiende que son familias, ¿no? Que tienen necesidades. Son aproximadamente 885,000 personas que han pasado a ser más pobres. Es más, la informalidad, que en el 2015 era el 40.6%, para el 2024 terminó en 53.5%. Antes, cuando la informalidad y el empleo pleno estaban un poco a la par, ahora no. Ahora el empleo pleno está en 33% y la informalidad en 53%. ¿Y qué es la informalidad? Bueno, para que se comprenda, son actividades laborales, se trabaja, pero de manera irregular, no protegidas, no solo que no protegidas por el Estado, sino que incluso perseguidas por el Estado. Entonces, y eso último es gravísimo, ¿eh? Eso último es gravísimo, porque en realidad el informal
es aquel que no encontró con las reglas de juego establecidas un espacio para insertarse y trabajar y generó o encontró de manera, digamos, libre, diría yo, una oportunidad para salir adelante en espera después de que las condiciones futuras mejoren. Pero, por ejemplo, hablando de lo que tú acabas de decir, y yo creo que esto a algunos les agrada, a otros les desagrada, pero yo recuerdo clarito, un día yo iba andando en mi auto y veo una camioneta cargársele a un heladero, ¿ya? Que iba con su carrito por cierto lugar de Guayaquil, y de inmediato, cual ladrones, se bajaron 4 o 5 personas a tratar de coger el carrito de un heladero, por Dios, ¿ya? Y el hombre luchando para que no se le lleven el carrito. Yo, como buen ciudadano, cerré la camioneta para que no les caiga todo el tiempo del mundo y se demoren un montón. Por eso digo, no a todos les agrada lo que estoy diciendo, porque dirán, no, porque estás interfiriendo con la ley, yo no sé. Pero como decía Henry David Thoreau, si las leyes son inmorales, el lugar de las personas correctas sería en la cárcel, ¿ya? Y lamentablemente la autoridad muchas veces está estorbándole a aquel que está tratando de ganarse la vida, y por eso pues me pareció llamativo lo último que dijiste. Sí, en realidad yo cada vez que me preguntan quiénes son los empresarios más valientes, yo siempre digo los informales. Los informales porque no solo que no están protegidos por nadie, sino que además son atacados. Su actividad, como no está regulada, como no le gusta al Estado, los persiguen. Y claro, sí, algunos nos hemos ganado un baño de gas pimienta por parte de los robaburros por defender a estas personas. Pero así es. Y a la gente no le importa. La gente no se da cuenta que en casi 10 años hemos perdido 885.000 empleos plenos. 800, casi 1 millón de familias se ha vuelto más pobres. La gente como que no lo internaliza. Carlos, yo creo que ahí es como que no lo conectamos, porque creo que sentimos realmente esa baja en el empleo formal en todas las familias ecuatorianas en mayor o menor medida. Pues todos conocemos. Por ahí es donde hay que empezar, Carlos. Tú, lo que estás mencionando en este momento me recuerda algo que estuve escuchando, un video específicamente de Manuel Ayau, que justo se había reunido y contaba que en algún instante de su carrera se había reunido con un cierto ministro de finanzas y cierto presidente. Había ido en una comisión para justamente hablar de estos temas, y ellos iban a hablar justo de la inconveniencia de un precio, en este caso determinado o dado por parte de estos reglamentos, como en el caso nuestro, el Ministerio de Trabajo, ¿no? Un precio ahí determinado, no por mercado, sino directamente por algún político o algún técnico que trabaje para un político. Entonces, él justo decía, él iba con la propuesta de que no haber estos elementos para reaccionar con respecto a precios mínimos, pero también dijo, le voy a presentar el otro escenario. Bueno, si ya lo vamos a poner por reglamento, ya subámoslo nomás a 2.000 dólares mensuales, pues no, ya que estamos en esas. Y claro, la reacción fue de sorpresa, porque obviamente porque venía el mensaje en este caso del ministro, y le dijo, no, porque eso va a generar demasiado desempleo. Entonces, un poquito de desempleo para quedar bien era admisible, pero mucho desempleo, ahí sí se iba a ver mal, ¿no? Este cortocircuito que parecen hacer algunos políticos con respecto a estos temas que tú estás explicando de manera didáctica, cómo se los hacemos llegar a ellos, ojalá, pero sobre todo a la ciudadanía, pues porque pues, es verdad que es este quiebre que uno hace aquí como si realmente se tratara, como si uno lo viera solo como empleado en relación de dependencia, cuando todos tenemos nuestras familias y todos conocemos a un pequeño emprendedor que se enfrenta exactamente a las mismas reglas en el momento en el que aplica. Yo quisiera decir algo, Carlitos, antes de... A ver, primero, vamos, si los socialcristianos que han gobernado siempre hubiesen querido ejercer estas ideas, pues ya lo hubieran podido hacer, y desde hace rato, porque han influido en todos los gobiernos, han cogobernado y han gobernado en su momento. Así que la verdad es que lo que tiene que quedarle claro a la ciudadanía es que los salarios no devienen de un decreto. ¿Ya? Uno puede escribir cualquier cifra en un papel y hacer que la mayoría del Congreso la apruebe, o que el presidente la cante en una sabatina,
y esa cifra no va a alterar la realidad, sino que probablemente lo que va a hacer es generar más desempleo, porque una cosa es la realidad y otra cosa lo que se te ocurra. Y lo que se te ocurra regularmente es un salario político que puede sonar bien para algunos, pero que altera la situación económica, generando el desempleo y la crisis que vivimos. Así que yo solo quiero cerrar este comentario diciendo lo siguiente: necesitamos más formación económica, necesitamos entender un poco mejor las cosas, porque no existen salarios decretados por los gobiernos que funcionen, porque no se puede alterar la realidad, porque las cosas no funcionan así. Y si pensamos que eso es posible, pues deberíamos hacer lo que ya dijo Natalie, subir de una vez a 2.000 o a 5.000 el salario mínimo y ya estamos. Y todos vámonos a la playa y todos vamos a viajar por el mundo y a vivir la vida bella, pero la vida no pasa por ese lado, eso no tiene que ver con la realidad. Los salarios devienen de unas condiciones particulares de la industria, del sector, de la empresa, de lo que está pasando, si están pasando por un boom, si están pasando por un momento de crisis. Si, no sé, incluso si el mismo empresario acaba de morir, hay un problema en la empresa y uno no puede estar pensando, pero ¿y mi estabilidad? No, la estabilidad se la va ganando uno día a día, con esfuerzo y haciendo que el consumidor se sienta contento. ¿Saben qué es una de las cosas que más me molesta ya a nivel general y ahora lo ratifico con estas campañas? Es que a nadie le importa los informales ni los desempleados. Todos hablan de los que ya tienen empleo, que por cierto aquí en Ecuador es un privilegio. Son solo, como decía hace un momento, una minoría de la PEA, el 33%, y sin embargo la mayoría que está desempleada, que está en la informalidad, ellos no tienen voz, ellos no tienen nadie que los represente, ni siquiera a los sindicatos les importa, los que tanto se golpean el pecho, ¿no? Pero claro, cuando uno ve en ciertas redes sociales a los opinólogos, sobre todo los de izquierda, ¿no? Y me recuerda lo que ha pasado este fin de semana con el tema de Trump, los deportados y todo lo demás. Me hizo pensar en algo. A ver, estas personas de izquierda, estos progresistas, estos socialistas, estaban indignados con que se regrese a los colombianos a su país de origen y estaban a favor de que el presidente de Colombia, Petro, tenga esa respuesta tan valiente y digna, dicen, ¿no? Contra Trump, que no logró ni unos cuantos minutos, ¿no? Ni una hora. Pero, claro, porque él es valiente porque no es su bolsillo el que se está perjudicando cuando tú rompes relaciones o dañas una relación con un país que tan comercialmente dependes, ¿no? Sino que me di cuenta de algo me hizo reflexionar, de hecho mi esposa me hizo reflexionar en eso. Es increíble que estas personas de izquierda, se molesten tanto por eso, pero no se molesten por que se van las personas a Estados Unidos cruzando el Darién, arriesgando sus vidas, pero se molestan cuando los regresan a salvo por avión. Pero no se preguntan, una pregunta, ¿por qué no me molesté cuando se fueron por el Darién? Semanas, personas que han muerto, que han llegado heridas, que han llegado enfermas, que además no es que es gratis, pagan coyoteros 15.000, 20.000 dólares o más, pueden caer en manos de narcos y todo lo demás que ya se sabe. ¿Por qué se van? ¿Qué tal si reflexionamos y decimos, ¿por qué se van a Florida? ¿Por qué se van a Texas? ¿Qué tiene Florida y Texas? Ah, claro, tienen políticas económicas liberales. ¿Qué tal si hacemos lo mismo para que no se vayan aquí en Ecuador? Se me parece una gran idea, ¿no? Porque claro, ellos se molestan que regresen, pero no dicen nada cuando se van arriesgando su vida a un país donde tiene políticas liberales. Claro. Pero aquí no, aquí políticas liberales no se puede. A donde sí se paga por hora, a donde no hay esa legislación perversa laboral que tenemos nosotros en Ecuador, donde, miren, y parece chiste, pero es real. Cuando uno ve en una película norteamericana, le estás despedido, uno agarra su cajita de cartón, coge sus 4 cosas, sale por la puerta, tal vez se va como el Chapulín Colorado con las antenitas de vinil caídas, pero al rato, pues su vida continúa. Y si no, muestra un botón. A eso justamente quería ir. Es que estas personas son tan mala fe o tan ignorantes
que no se dan cuenta de algo, porque además cuando tú sobreproteges a la clase trabajadora que dice sobreproteger, pues además de crear más desempleo e informalidad, hay un problema que no se han dado, que bueno, no sé si se han dado cuenta o no, simplemente no les importa. ¿Por qué continúan con su vida en esos países donde la libertad económica, donde hay más libertad económica, sobre todo en la parte laboral? ¿Por qué? Porque donde se pierde un empleo allá no es el fin del mundo. En cambio, cuando aquí se pierde un empleo, sí es el fin del mundo. Y voy a poner un ejemplo, no con Estados Unidos, no con Nueva Zelanda, con Hong Kong, con Singapur, que sería lo ideal para que vean la gran diferencia. No, voy a poner un ejemplo con Chile, que no es, pucha, el país ideal que yo veo como un país libre, ¿no? Pero dentro de lo que es Latinoamérica lo es. Entonces, no sé por qué en Estados Unidos, o en Chile, o en Nueva Zelanda, o donde sea, no es una tragedia perder un empleo. Porque como las normas laborales son más flexibles, ¿qué significa eso? Que no hay tanto riesgo para asumir para el que crea un negocio, entonces no, voy a ver si me funciona, si no me funciona, no me cuesta tanto terminar el contrato. Entonces, ahí viene la pregunta, ¿cuánto tiempo le toma al ecuatoriano cuando pierde un empleo pleno para conseguir otro empleo pleno? La respuesta es, en Ecuador son un promedio de 15 meses. Más de un año le toma a un ecuatoriano, por eso es una tragedia. Claro. De pasar de un empleo pleno a otro empleo pleno. Y para los jóvenes, 24 meses, 2 años. Ahora en Chile, ¿cuánto es el promedio que le tarda? Y eso que no es el ejemplo ideal que quisiera yo poner, ¿no? Pero para ponernos un poquito más latinoamericanos. Recordemos, en Ecuador son 15 meses para recuperar un empleo pleno aproximadamente. En Chile son 8.5 meses. En Ecuador son 24 meses, es decir, 2 años para los jóvenes. En Chile, para los jóvenes, son 9 meses. Entonces, y en Estados Unidos nada, ¿eh? En Estados Unidos nada. Es casi nada, en Nueva Zelanda es casi nada, en Australia es casi nada, en Singapur es casi nada. Si tú vas por las calles de Estados Unidos, en cada cuadra ves a una empresa teniendo un letrero que dice que se busca a alguien para trabajar. Es así de sencillo, pero como dices tú, en Ecuador... El discurso de la dignidad que el trabajador tiene, así sean, no importa que sean solo el 30% de la pega, pero el trabajador tiene que tener un montón, y no importa si es que ponemos bajo la alfombra a los desempleados y a los desempleados y los informales que están bajo el sol sin ningún tipo de protección, ellos no importan. Importan los que al final están formales, ¿no? No les importa el resto no son personas, son personas de segunda clase para estos izquierdistas, socialistas, progresistas, ¿no? No, sí, como dices tú, si alguien pierde su empleo en Ecuador, parece que la vida se acaba, es un problema de familia, los amigos te dan una palmadita en la espalda, te dicen, hermano, tranquilo, que ya pasará, en algún momento las cosas mejorarán, y si eres religioso, hasta haces una novena para recobrar el empleo. Eso es lo que pasa en países con las legislaciones de porquería laborales que tenemos. Y ya la gente debería entender que ese código laboral que tenemos del siglo pasado, que ya en el siglo pasado era malo y desde su concepción era malo, pues no le sirve para nada al siglo en el que nos encontramos. Carlitos, te agradecemos mucho por tu intervención. Lamentablemente el tiempo es corto y para este tipo de conversaciones siempre lo será. Sin embargo, seguiremos conversando contigo en futuros programas. Yo quisiera decirle, estimados amigos, han escuchado Contrapunto Liberal del Instituto Ecuatoriano de Economía Política, un programa en el que hablamos de lo importante, en el que hablamos de cómo hacer para que este país sea un país libre y próspero, y donde hay prosperidad hay empleo y no hay apagones. Nos vemos la próxima semana, el día lunes a las 4 de la tarde. Este fue martes nos vemos. Martes a las 4 de la tarde. Estaba con Natalie Arias, José Andrade. Síganos en @YepEcuador. Muchas gracias. Chao. Chao, Carlos. Gracias. Gracias.